que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia, poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey.
hace algún tiempo en un estudio bíblico acerca de lo que es la alabanza. Había un punto que un hermano toca que es muy interesante, que dice que nosotros no podemos servir a un Dios que no conocemos, y de igual manera nosotros no podemos amar a Dios hasta que comprendamos la magnitud de la grandeza y la magnitud del amor de nuestro Dios. Y estos cantos nos hacen recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros y la necesidad que tenemos del día a día. Y también al nosotros entender ese amor tan grande, nosotros le decimos al Señor en agradecimiento: Señor, acéptame como una ofrenda de amor, como un sacrificio agradable, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Vamos a entonar este canto tal como soy. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.
soy, Señor. Todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Todo lo que yo soy, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti. Por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, conocerte, mi Jesús, a ti, conocerte, mi Jesús, conocerte, mi Jesús, a ti, conocerte, mi Jesús, a ti. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Por conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice Juan 4:24, si no, apenas estoy aprendiendo algunos versículos, a ver si no se me olvida ahorita. Acá está mi maestro de frente. Dice Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Dios está en todo lugar, hermanos, ¿sí? No es necesario en un solo lugar, no se limita al Señor, está en todo lugar. Bien, tenemos una participación especial. Le pido a los hermanos que van a participar que pasen al frente, por favor.
Buenos días, mis hermanos. Es un gozo para nosotros el poder estar reunidos en esta mañana para alabar a nuestro Dios, pero ciertamente el gozo en mi corazón es doble porque pues aquí está mi familia, ¿verdad? Pues, su familia en Cristo también, gracias al Señor. Y en esta mañana queremos honrar a nuestro Señor y queremos entonar un canto. La palabra de Dios dice en Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Queremos entonar este canto, se titula Falta Corazón, y es un canto que nos lleva a reflexionar en nuestra vida cristiana, y queremos que pues lo escuchen y que también cada uno reflexionemos en nuestra vida cristiana y en nuestro corazón.
Dios por esta participación. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, Nehemías. Nehemías 2, del 11 al 20. Nehemías 2, del 11 al 20. Vamos a leerlo todos juntos, hermanos. Después de esta lectura, nuestro pastor nos va a dar la predicación. La palabra del Señor dice así: llegué, todos juntos, hermanos. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí la noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales donde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije que el Dios de los cielos, Él nos proveerá, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos, edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Buenas tardes a todos, hermanos. Dios les bendiga. Es un tiempo hermoso, ¿va?, que estamos pasando aquí juntos, disfrutando de este tiempo donde podemos alabar juntos al Señor y también meditar en esta palabra que hemos leído. Nehemías capítulo 2, del versículo 11 al 20, que vamos a meditar en este tiempo. Antes vamos a orar. Señor, venimos ante tu trono de gracia para suplicar gracias, Señor, en este tiempo. En especial, Señor, te ruego que tú me guíes, que tú me ayudes para compartir lo que dice tu palabra, y que tu Espíritu sea el que nos dé el entendimiento para comprender la verdad que ahí está, Señor, y que tú nos has dejado revelada, y que podamos aplicarla de manera personal, cada uno de los que aquí estamos, que la podamos aplicar a nuestra vida. Bendice este tiempo, Señor. En tus manos estamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues bien, estos versículos, de hecho, el último que compartí fue del capítulo 2, versículo 1 al 10, y quedó en suspenso estos, entonces quisiera compartir esta parte de la palabra de Dios, especialmente para los que no han estado, o los que están de visitas, o algunos hermanos que no han estado. Queremos decirle que hemos estado estudiando en este mes el libro de Nehemías, y decía en la vez pasada, para conectarles y para que podamos entender en lo que vamos, decía en la vez pasada que el libro de Nehemías es una hermosa historia, una historia de que, o una extraordinaria historia podemos decir, que nos muestra la gracia de Dios en la vida de su pueblo. Porque vemos que nuestro Dios soberano en este libro está cumpliendo su promesa de que visitaría a su pueblo después de 70 años y lo regresaría a Israel. Y después ese regreso, cuando llegaron los 70 años, Dios fue en su soberanía, fue quien movió al pueblo, y especialmente Dios puso los tiempos, movió al rey persa, que se levantó al imperio persa y que sometió al imperio babilónico para poder dar libertad al pueblo. Y este regreso fueron en 3 etapas, dijimos que fueron en 3 etapas. La primera fue bajo la guía de Zorobabel, la segunda fue bajo la guía de Esdras, el sacerdote, y la tercera es la que estamos nosotros meditando, es bajo la guía de Nehemías. Dios fue quien motivó el corazón del rey, como les dije, para que, y levantó al rey, y también motivó el corazón de Nehemías para que volviera a su pueblo, o para que fuera a Israel. Recordamos que Nehemías preguntó a su hermano Hanani, que le visitó, cómo era el estado de su gente, del pueblo judío que estaba en esa región, y la respuesta, la noticia que le dieron es que pues estaba en un estado muy deplorable, que estaban en oprobio, que los muros estaban derribados y las puertas quemadas por el fuego. La noticia que recibió Nehemías, recuerdan que era copero del rey y estaba en una posición muy buena. La noticia impactó su corazón, y debería de impactarnos a nosotros cuando sabemos de la situación de nuestros hermanos, ¿verdad? Le impactó su corazón de tal manera que, ¿qué le trajo a él? Tristeza, se puso muy triste. Pero no se quedó en la tristeza, sino que él actuó, y lo que hizo fue orar a Dios porque necesitaba él, pues que Dios le guiara con respecto a esto. Y él oró durante más o menos, decíamos la vez pasada que oró un periodo más o menos durante 4 meses, oró y ayunó durante 4 meses, y en su oración realmente él pedía que Dios le diera gracia para cuando estuviera delante del rey Artajerjes. Y estuvo, después de 4 meses, él estuvo delante del rey Artajerjes y estaba triste, y el rey percibió su situación y le pregunta, bueno, ¿por qué estás triste? Y bueno, un siervo no podía estar triste delante del rey. Y Nehemías le contestó que cómo no iba a estar triste si la ciudad de sus padres estaba en ruinas, y los muros derribados y las puertas quemadas, y estaba muy triste por eso. El rey, cuando escuchó la respuesta de Nehemías, como les dije, Dios obrando, y Nehemías estaba orando y confiando en Dios, Dios obrando, el rey unió su corazón a Nehemías, se unió con Nehemías, y Nehemías ni siquiera le había hecho una petición, y el rey le dice, bueno, ¿qué pides? Capítulo 2, versículo 4,
Y el rey, y Nehemías no dijo, quiero esto otro más, sino dice que él oró a Dios. Y oró a Dios porque sabía que es de Dios dependemos todos. Necesitamos orar, decíamos la vez pasada, necesitamos orar. Y ahí es donde después de esto que oró, él hace su petición a partir del versículo 5 al versículo 8, y Dios, y el rey, Dios mueve el corazón del rey, le concede la petición que él le presentó, y Nehemías dice que que el rey le concedió esta petición porque la mano de Dios estaba sobre él. ¿Qué hizo Nehemías con esto? Le dio la gloria a Dios. Es Dios quien está sobre mí, es Dios quien está sobre su siervo, es Dios quien está haciendo la obra, es Dios quien mueve el corazón, y Dios es el que hizo esto. El rey le concedió el permiso para ir, le concedió, le proveyó de todos los recursos o los materiales para la construcción, y aún le puso una guardia para que le acompañara en el camino. Y es ahí donde vimos que después que se enteraron Tobías y Sanbalat, bueno, se enojaron porque alguien venía a buscar el bien espiritual del pueblo de Israel. Y en este caso es ahí donde inicia realmente. Nehemías está listo para ir a hacer la obra, listo, preparado con todo para ir a hacer la obra. Y a partir de aquí, de esta parte hasta el capítulo 7, encontramos esta obra que realiza, que es el proyecto de Dios para realizar, y que en este proyecto realmente se dan muchas cosas, pero ya en el capítulo 8 en adelante Nehemías se enfoca especialmente en la vida espiritual y en la vida moral del pueblo, porque su propósito de Nehemías era acercar al pueblo a Dios, era llevarlos a la presencia de Dios, era que vivieran conforme a la voluntad de Dios. Ese era el propósito de Nehemías. De tal manera que Dios está obrando en la vida de Nehemías, y ya está ahí con todo lo que tiene, porque Dios se lo ha dado por medio del rey, porque Dios Nehemías está confiando que Dios es el que está obrando, y más que confiar en lo que el rey le daba o confiar en lo que el rey decidiera, Nehemías estaba confiando plenamente en Dios. Y vemos qué es lo que hizo Nehemías cuando ya tenía todo y llegó a Jerusalén. Él llegó, y ahí es donde empieza nuestro versículo de hoy. Dice, versículo 11: llegué pues, ¿a dónde? A Jerusalén. Él llegó a Jerusalén. Después de un largo viaje, porque el recorrido era lejos, llegó a Jerusalén. Y su llegada debe llamar nuestra atención lo que él hizo cuando llegó. ¿Qué hizo Nehemías cuando llegó? Cuando él llegó, la gente lo vio llegar. Él venía con un gran cargamento. Él traía una escolta particular de parte del rey. ¿Y ustedes creen que no lo notaron? Por supuesto que el pueblo lo notó, y que ahí estaba Nehemías. Y uno pudiera pensar, pues si Nehemías ya iba con todo, ¿qué hizo? Que lo primero que pudo haber hecho es llegar y decir a lo que iba, y animar y a invitar al pueblo para que hicieran lo que tenía que hacer. Realmente no fue así, sino que dice el mismo versículo que estamos leyendo en el capítulo 2, versículo 11, dice: llegué a Jerusalén, y después de estar ahí, ¿cuántos días? 3 días, hermanos.
3 días estuvo en Jerusalén. Esdras hizo lo mismo, en el capítulo 8, versículo 32 del libro de Esdras. Usted encuentra que cuando él llegó también estuvo 3 días. Y uno pudiera pensar, ¿qué hizo esos 3 días? Bueno, obviamente que venía cansado del camino y había que descansar. Pero también sabemos que Nehemías era un hombre de oración y que tomó estos 3 días para tener una profunda reflexión y un tiempo de oración delante de su Dios, delante de Dios. Este siervo, como sabemos, no actuaba sin orar. Él sabía que todo lo que hacía dependía de Dios. Así que él tomó un tiempo a solas con Dios. Tomar un tiempo a solas con Dios, hermanos, siempre es importante. Y la Biblia nos lo recalca. Y lo vemos en la Biblia, en toda la Biblia. Y nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, ¿qué hacía, hermanos? Oraba. Y oraba largos tiempos. Y cuando iba a elegir a sus discípulos, ¿cuánto tiempo oró? Toda la noche. ¿Nosotros tendremos necesidad de orar, hermanos? Por supuesto que tenemos necesidad de orar. No somos autosuficientes. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de Dios. Y es ahí cuando Nehemías siempre oraba, porque recordemos que cuando el rey le dijo, ¿qué pides? Él dice que inmediatamente que dice, oré a Dios. Él no dijo, yo quiero esto, quiero lo otro, sino lo que él dijo, oré a Dios. Entonces dice, oré al Dios de los cielos, capítulo 2, versículo 4. Y después de ese momento de oración breve, porque Nehemías se caracteriza especialmente porque era un hombre, un siervo de Dios que oraba, se postraba delante de Dios y oró a Dios y después actuó. Oró a Dios, confió en Dios, tuvo un tiempo de ayuno. Y en el libro de Nehemías encontramos muchas características de lo que debemos hacer siempre que tenemos ese tiempo con el Señor. Depender completamente de Él. Dice la palabra de Dios, separados de mí, nada vamos a poder hacer. ¿De quién viene todo? De Dios. Y lo vamos a ver en este momento. Después de orar y de tomar ese tiempo, porque todos necesitamos un tiempo para orar, y orar en nuestra vida, hermanos, es algo que todos debemos hacer y siempre debemos hacerlo, no exactamente cuando hay alguna necesidad, sino siempre debe ser un estilo de vida. El Señor dijo, orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está presto, pero la carne es débil, y eso está latente todo tiempo. Entonces él oró, pero después que oró, ¿qué hizo? Lo segundo que hizo Nehemías es que hizo un recorrido. Después de esos 3 días de estar un tiempo con Dios, él hizo un recorrido al lugar para verificar especialmente lo que ya le habían informado. Versículo 12 dice al 16, dice, me levanté de noche y oí unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Después de 3 días dice, yo no había dicho nada a nadie. Versículo sigue diciendo 13, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén en que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en el que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y
y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Versículo 16. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho hasta entonces. Hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías tomó un tiempo para verificar lo que él sabía. El informe que le había dado Hanani era un informe que le hizo que se pusiera triste, que le hizo que orara, que le hizo que actuara y reaccionara. Pero en este momento que él está en el lugar, lo que él hace es hacer ese recorrido para verificar que realmente cuál era la magnitud y la necesidad que tenía el pueblo o sus hermanos. Nehemías fue prudente en su proceder. Aun cuando llevaba todo, fue prudente en su proceder. En la manera que lo hizo, él realmente le informó a los demás o le informó a los oficiales hasta después que había ido. Dice el versículo 16, y no sabían los oficiales dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a los demás que hacían la obra. 3 días ahí estaba, presente, pero que él con prudencia tomó ese tiempo y después fue y verificó la magnitud del daño, y fue a partir de ahí que él entonces toma la decisión de animar al pueblo. Pero ¿cómo lo hace? Veamos cómo lo hace. Versículo 17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos, edifiquemos, así esforzaron sus manos para bien. Y una vez más, la manera en que Nehemías motiva al pueblo debe llamar nuestra atención. Y debe llamar nuestra atención porque no lo hizo como comúnmente pensamos que se debe hacer o que se puede hacer. La motivación que Nehemías dio a los oficiales no tenía que ver con nada externo, sino tenía que ver con algo interno, con algo en el corazón. E hizo reflexionar al pueblo especialmente con eso que venía hablando y lo que veíamos que venía diciendo atrás en el contexto. Recordemos que Nehemías era un hombre que oraba a Dios y que sabía que Dios era el que podía mover el corazón, de tal manera que Nehemías lo que hizo es que él oró a Dios, esperó ese tiempo, verificó el lugar y después anima a sus hermanos o a los oficiales en este caso, pero la manera de animarnos no lo hizo como que diciéndoles vamos en nuestras fuerzas, vamos a levantar esto. Ni tampoco les dijo vamos, todo aquel que vaya le vamos a dar, le vamos a premiar por esto. No, él no hizo eso. Él les animó haciéndoles conscientes del estado en que se encontraban en ese momento.
¿Y cuál era el estado en que se encontraban, hermanos? En un estado de oprobio. ¿Por qué estaban? Y las causas por las que estaban. ¿Por qué estaban en esas condiciones? ¿Por qué llegó a estar en estas condiciones el pueblo de Israel? Porque se habían alejado de Dios, porque se habían apartado de Dios, porque estaban decidiendo, porque habían decidido y aún podían seguir decidiendo en ese momento, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a su propio pensamiento. Y por eso Nehemías lleva al pueblo para que reflexione en su corazón y podamos entender cuál es el asunto en nuestra vida. Y nosotros podemos revisar nuestra vida, y nosotros tenemos que orar en nuestra vida, y nosotros tenemos que inspeccionar nuestra vida, y tenemos que revisar en nuestra vida cuál es nuestro estado y las causas por las cuales estamos así. Si el hombre no sabe, si el hombre no entiende su estado en el que se encuentra, hermanos, no va a poder, no va a responder para bien. Cuando alguien está perdido en el volcán, si él no entiende que está perdido, no va a pedir auxilio, ni va a hacer nada por salir. Necesitamos entender nuestra condición en la que estamos. Recordemos, hermanos, que es Dios el que motiva el corazón. En ese momento el pueblo estaba en un estado de oprobio, un estado de vergüenza, en un estado que realmente estaban desprovistos, porque era una ciudad donde el muro estaba derribado, y una ciudad así estaba a expensas de cualquier enemigo. Y en este caso Sanbalat, Tobías, que tenían gran influencia en este lugar, continuaban haciendo de las suyas. Y al final, cuando iban cerrando los portillos, ellos aún seguían pasando, ellos seguían entrando en este lugar y haciendo lo suyo. Ellos no querían que eso sucediera, que cerraran. Entonces aquí vemos que estaban en un estado de vergüenza, un estado de temor, y la manera que Nehemías realmente anima al pueblo es haciéndoles ver su estado, pero no dijo: miren, ustedes están así porque así han hecho, sino él se incluye, y él se incluye con todos, y él ora a Dios, y él ha confesado a Dios y ha dicho: Señor, perdónanos porque estamos así, porque hemos pecado contra ti. Hermanos, si nosotros no buscamos corregir aquellas decisiones malas en nuestra vida que van en contra de la voluntad de Dios, no podemos prosperar. Y más adelante vamos a verlo en el libro de Nehemías. Ustedes van a ver muchas cosas ahí que Nehemías, la palabra de Dios nos dice y nos habla y nos va confrontando y mostrando realmente cómo somos y cómo estamos ahí. Entonces él les hizo conscientes del estado en el que estaban, en el que se encontraban, y él se incluye a sí mismo y dice: estamos así, hermanos, y no estemos más así. Y ahí viene la invitación, versículo 18. Les dice primeramente que están así o estamos así por la situación en oprobio, en vergüenza, por causa del pecado. Y si miramos nuestra vida, hay muchas cosas que llegamos a estar decaídos completamente porque realmente no hemos puesto atención a la palabra del Señor. Y entonces pero con todo ello, hermanos, Dios, que es soberano, no se ha olvidado de su pueblo, ni se ha olvidado de cada uno de nosotros. No se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí. Dios es soberano, y Dios en ese momento estaba cumpliendo su promesa de que los liberaría después de 70 años para traerlos aquí. Pero les hace ver Nehemías su estado y les dice:
y les dice especialmente esto, cómo Dios está siendo fiel. Versículo 18. Entonces, dice, les declaré, ¿qué le declaró? Cómo la mano de Dios ha sido buena sobre mí. Cómo Dios ha venido actuando sobre mí. Cómo Dios ha estado actuando en mi vida. Dice, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Fíjese la manera que está motivando. Fíjese la manera que le está diciendo. Les hizo conscientes de su situación y le dice, miren, ¿saben quién está obrando en todo esto? Dios. Dios. Es Dios el que está cumpliendo su promesa. Y Nehemías lo que hace es darle la gloria a Dios, porque es el Dios soberano, el único que puede hacer esto, el único que puede motivar el corazón del hombre, el único que puede transformar el corazón del hombre, el único que puede poner disposición. Y cuando le dice cómo la mano de Dios ha sido sobre mí, está haciendo referencia especialmente del tiempo atrás, cuando Dios realmente movió el corazón de Artajerjes para que le concediera lo que Nehemías expuso delante de él. ¿Y qué le concedió? Pues ¿qué le concedió? Le concedió primeramente un permiso de muchos días. Le concedió cartas para los gobernadores para que cruzara por el lugar que iba a cruzar y llegara a Jerusalén sin problemas. Le concedió cartas para llevarlas al encargado del bosque, que era Asaf, y le proveyera de toda la madera que necesitaba para esta construcción. Le concedió una guardia que le acompañara por todo el camino. Sin duda Dios le cuidaba, pero Nehemías iba con una guardia de parte del rey. Y cuando él dice esto, que le concedió todo esto, él dice que Dios se lo concedió. Dice, y me lo concedió el rey, en el capítulo 2, versículo 8 al final, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. De eso él está hablando en el versículo 18. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque Dios ahí está. Ahí está el Señor. Ahí está Dios. Dios obrando. Él es soberano. Cuando los oficiales oyeron las palabras de Nehemías, hermanos, cuando estos oficiales oyeron la palabra de Nehemías y la confianza plena que tenía en Dios, porque en todo momento dice, Dios me ha ido guiando por todo esto, y Dios ha venido obrando en esto, y si tengo esto es porque Dios ha venido dando esto. Y entonces dice el versículo, después de que los oficiales escuchan escuchan lo que Nehemías les dice y vieron la confianza plena que tenía en Dios, ¿cuál fue la respuesta? Versículo 18 que estamos leyendo, dice el versículo 18: entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, ¿qué dijeron? Levantémonos y edifiquemos. Y luego, ¿qué dice? Y así hicieron. Bueno, así se esforzaron sus manos para bien. La respuesta del pueblo fue en base a ese corazón entregado al Señor, a esa confianza que tenía Nehemías en Dios. Nehemías sabía, hermanos, que solo Dios mueve el corazón. Nehemías sabía que
Dios es el quien le había puesto a él en su corazón el ir a Jerusalén para buscar el bien espiritual del pueblo. Y Nehemías sabía que Dios mismo era el que podía mover el corazón de los oficiales y del pueblo para que pudieran unirse a ese proyecto de Dios. Y cuando Nehemías expone todo esto, entonces él dice, entonces el pueblo dice, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron su mano para bien. Hermanos, si se da esto, tiene que ver con que Nehemías oraba, y tenemos que orar. No podemos hacer ninguna obra si no oramos. No podemos, hermanos, en nuestras fuerzas hacer nada sin orar y dar pasos. Dios cambia el corazón. Dios es el que cambia el corazón de las personas. Dios es el que hace que nosotros podamos realmente tener esa disposición. Porque si tú ves a tu hijo o a tu hija o a tu esposo o a tu esposa que están tomando decisiones contrarias a la palabra de Dios, y aun cuando tú les dices, hijo, así no está bien, hija, eso que haces no está bien, pero que al final lo consientes, cuidado, no estamos decidiendo conforme a la palabra del Señor. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que poner atención. Y entonces Dios sigue obrando en la vida. Dios es el único que puede cambiar el corazón de tu hijo. Dios puede cambiar el corazón de tu hija. Dios puede cambiar el corazón de tu esposo, de tu esposa. Pero necesitamos orar a Dios, hermanos. Porque Dios es el que obra, no nosotros. Necesitamos orar a Dios. Porque es Dios el que obra. Y Nehemías tenía esa convicción, por eso les hace ver su condición. Si tu hijo no entiende que necesita de Dios en su vida, no va a verlo. Él no va a rectificar su vida de maldad mientras no se dé cuenta. Recuerden, ayer estuvimos, o se ha estado compartiendo lo del hijo pródigo. Y el hijo pródigo no volvió a su padre hasta que volvió en sí, hasta que reconoció cuál era su estado tan deplorable en el que se encontraba, y entonces fue movido para ir a su padre arrepentido y pedir perdón y recibir el perdón. ¿Ven? Dios es el que mueve el corazón. Y fue hasta en ese estado que él reaccionó. Y entonces regresó a su padre y le dijo, padre, aquí estoy de regreso. No, ¿verdad? He pecado, dice, contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus siervos. Él regresó arrepentido y pidió perdón. ¿Y qué hizo su padre? Le perdonó. Hermanos, Dios es maravilloso, bueno con nosotros, pero necesitamos en verdad acercarnos a Él y decirle, Señor, perdóname, perdónanos. Míranos, Señor, en el estado en el que estamos, y estamos así, pero necesitamos ir al Señor y pedir perdón. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hermanos, siempre que nosotros deseamos buscar el bien espiritual de nuestra propia vida y dejar aquellas cosas que sabemos que están ofendiendo a Dios y buscar el bien de nuestra familia y aún el bien de la iglesia, siempre va a haber oposición. Y siempre va a haber oposición. Y el enemigo no quiere que usted deje su vida de pecado. Veamos en el punto 3,
cómo responde Nehemías ante la oposición. Punto 3, versículos 19 y 20 dice: pero cuando oyó Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Qué hizo el enemigo? Se burlaron de los judíos que querían regresar y reconstruir ese muro. Hermanos, siempre que busquemos hacer la voluntad de Dios, tendremos oposición del enemigo. Él no quiere que dejemos nuestra vida de pecado. Él no quiere que nos ocupemos por buscar el bien espiritual de nuestra familia. Él no quiere que en verdad sigamos a Dios de todo corazón, no solo conociendo la palabra, sino practicándola. Y eso es lo que tenemos que hacer, practicar esa palabra. Él quiere que sigamos decidiendo fuera de la palabra de Dios. Así que cuando el enemigo ve esto, siempre buscará desanimarte, de una y de otra manera. Sin embargo, hermanos, Nehemías tenía una confianza plena en Dios, de tal manera que miremos la respuesta que él da ante la oposición del enemigo. Y nuevamente, la respuesta que él da no es en su confianza en él mismo, sino su confianza en ¿qué? Versículo 20. Y en respuesta les dije, ¿qué le dijo? El Dios de los cielos. ¿En quién estaba confiando Nehemías? En el Dios de los cielos. Él le iba a prosperar. Es Dios. Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos. ¿Qué se sentía que era él? De Dios, siervo. Así como el apóstol Pablo decía: yo soy siervo de Dios. Nosotros sus siervos, dice la palabra en este caso, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. La respuesta de este varón, hermanos, fue una vez más confiando plenamente en Dios, confiando en Dios. Fue así, hermanos, como dio inicio a esa obra, y donde Nehemías y su pueblo se enfocaron en buscar a Dios y hacer la obra que tenían que hacer, y Dios prosperó esta obra, aunque tenemos que reconocer que no fue fácil el proceso que se llevó. Hubo oposición, hubo problemas dentro de del mismo pueblo, cuando en el capítulo 5 encontramos que sus mismos hermanos estaban otra vez esclavizando a sus propios hermanos. Pero todo eso, hermanos, lo tuvieron que resolver, y muchas veces tuvieron que corregir las acciones que se tomaron y que no son buenas. Hermanos, en la iglesia se da eso. Y hay ocasiones que tenemos que corregir. Y hay ocasiones que tenemos que resolver. En nuestra vida tenemos que hacerlo. Y Dios prosperó la obra. Y Dios llevó la obra adelante. Y esta obra se pudo completar por una sola razón. Porque Dios es fiel. Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Es Dios el que nos lleva adelante.
Y Dios es fiel y no ha dejado a su pueblo y no nos ha dejado a su pueblo. Y el Señor sigue trabajando con nosotros en nuestra vida y sigue trabajándonos y moldeándonos a la imagen de su Hijo. Estamos en ese proceso. Dios es fiel. Así que como aplicación, hermanos, ¿qué es lo que aprendemos de cada uno de nosotros de esto? Lo que aprendemos, hermanos, es que necesitamos ser prudentes y tomar un tiempo de oración como lo hizo Nehemías. Aprendemos que necesitamos revisar nuestra vida y ver realmente cómo estamos delante de Dios. Mirémonos en el espejo de la palabra, miremos nuestras decisiones, observemos con calma cada uno de manera personal y veamos nuestra vida, cómo estamos delante de Dios. Porque no esperemos, hermanos, de que Dios haga una obra si nosotros no queremos corregir aquellas cosas que están mal. Y sigue diciendo, bueno, lo que más aprendemos que necesitamos tener confianza solamente en el Señor y que Él mismo va a terminar la obra y Él es el que va a usar nuestras vidas para hacer de bendición a nuestra familia, a nuestra iglesia, y a nuestra comunidad. ¿Cuánta necesidad hay en nuestra comunidad de que escuchen el evangelio? Pero si te ven que decides y actúas como cualquiera que no conoce de Dios, entonces nadie va a querer seguir a Dios. Necesitamos eso, hermanos. El apóstol Pablo cuando le escribió a Timoteo le dice a los hermanos: mándales que adornen la doctrina de Cristo con su conducta. Y eso es lo que Dios puede hacer. El Señor le dijo a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. ¿Y qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, oremos al Señor, busquemos al Señor, miremos nuestra vida y pongámonos en las manos del Señor y que el Señor haga su obra por medio de sus siervos, por medio de su iglesia, Manuel. Que Dios bendiga su obra, hermanos. Pero necesitamos acercarnos a Dios de todo corazón. Oremos, hermanos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sabemos que a través de ella siempre hablas a nuestra vida y para eso la has dejado, Señor. Señor, tú conoces de manera personal nuestra vida y tú conoces, Señor, nuestro corazón. Ayúdanos a ver aquellas cosas que no están bien. Ayúdanos a corregir nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque como pueblo, como familias, a veces hemos ofendido, aún voluntariamente, sabiendo que hay cosas en las que estamos decidiendo que no son conforme a tu voluntad. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra. Ayúdanos a aplicarla a nuestra vida. Señor, en tus manos nos ponemos, deseando que tu obra, Señor, pueda seguir avanzando y nosotros, como esos instrumentos que tú has llamado para llevar el evangelio, podamos hacerlo de una manera que sea en dependencia completa de ti. En tus manos nos ponemos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
ser útil. Sabes que te quiero servir. Sabes que en ti yo confío y yo sé que me puedes usar. Úsame, úsame. Si tú no estás conmigo, jamás lo lograré. Por favor, úsame, úsame. Si tú no estás conmigo, jamás lo lograré. Por favor, úsame. Sabes que te quiero ser útil. Sabes que te quiero servir. Sabes que en ti yo confío y yo sé que me puedes tú usar. Úsame.